Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación para compartir ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. También les agradecemos mucho sus opiniones sobre nuestras actividades en Silicon. Nos da mucho gusto poder contribuir a hacer accesible este tema de la ciberseguridad, especialmente en estos tiempos donde los ciberataques aumentan, las amenazas se diversifican y los atacantes actúan con motivaciones cada vez más variadas. A ti que te estás sumando al sector de ciberseguridad, muchas gracias. Y ahora vamos con la información. Estás escuchando Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por Pepe Merino, prepara una iniciativa para incrementar el impuesto al valor agregado del 16% al 20% a partir de 2026, con el argumento de reducir el uso de efectivo, fortalecer la recaudación y acelerar la transición hacia pagos electrónicos. No obstante, la unidad de investigación de Silicon advierte que la propuesta surge en un país con alto nivel de vulnerabilidad digital, baja inclusión financiera y ausencia de mecanismos de protección para usuarios, lo que convierte el proyecto fiscal en un riesgo económico para millones de personas. México registra pérdidas anuales superiores a 80,000 millones de pesos derivadas de delitos como clonación de tarjetas, phishing y uso de aplicaciones falsas. A diferencia de países europeos o Estados Unidos, no existen seguros obligatorios contra fraude bancario, fondos estatales de compensación ni esquemas automáticos de reembolso para víctimas. En este contexto, la propuesta plantea incentivar pagos electrónicos mientras que las transacciones en efectivo enfrentarían la tasa completa del 20%. Sin una estructura institucional de protección, la transición digital trasladaría al consumidor la responsabilidad económica de los delitos financieros sin respaldo legal, tecnológico ni financiero. De acuerdo con la unidad de investigación de Silicon, cualquier reforma tributaria vinculada a medios de pago digitales debería garantizar previamente: 1. Seguros obligatorios contra fraude bancario. 2. Un fondo estatal de compensación para víctimas de cibercrimen. 3. Protocolos automáticos de reembolso y responsabilidad compartida con bancos. 4. Certificaciones mínimas de seguridad para aplicaciones financieras. 5. Programas de alfabetización digital y fortalecimiento de la infraestructura. Sin estos elementos, la digitalización sería desigual, coercitiva y riesgosa para la ciudadanía. La encuesta nacional de inclusión financiera de 2024 señala que el 47% de los adultos mexicanos no posee cuenta bancaria y una proporción mayor carece de instrumentos de pago digitales. En pequeños comercios, transporte público y mercados locales siguen predominando pagos en efectivo por falta de terminales, comisiones accesibles o conectividad. Para estos sectores, el efectivo no representa una preferencia, sino la única vía de transacción posible. La falta de acceso financiero se agrava con la brecha tecnológica. Cifras del INEGI y Coneval estiman que cerca de 30 millones de personas no tienen smartphone funcional y carecen de conexión 4G estable, particularmente en zonas rurales e indígenas y entre adultos mayores. Sin dispositivos, capacitación ni infraestructura, incrementar el IVA operaría como un cargo adicional para quienes ya están excluidos del sistema digital. Análisis del Banco de México y del CIEP estiman que la medida provocaría un aumento inflacionario entre 3.2% y 3.6% solo en el primer año. Productos como transporte, artículos de higiene, medicinas no exentas y alimentos procesados serían los más afectados. En hogares de bajos ingresos, donde hasta el 80% del gasto se destina a bienes gravados, el deterioro económico sería inmediato. Además, expertos prevén que el incremento incentive acuerdos informales para evadir el impuesto, profundizando la economía subterránea en lugar de reducirla. El gobierno estima que la reforma recaudaría entre 320,000 y 380,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, análisis independientes muestran que esa cifra podría obtenerse mediante recortes al gasto asociado a privilegios de legisladores, altos funcionarios y estructuras gubernamentales, sin aumentar impuestos ni afectar programas sociales. Entre estas medidas con mayor impacto fiscal se encuentran
Eliminación de vales, seguros médicos privados, celulares y viajes para legisladores, hasta 32,000 millones de pesos. Cancelación de pensiones vitalicias para exfuncionarios, entre 4,500 y 6,000 millones. Reducción de salarios y prestaciones de mando superiores al nivel presidencial, hasta 110,000 millones. Venta de vehículos oficiales de lujo y reducción de viáticos, más de 80,000 millones combinados. Extinción de fideicomisos opacos restantes, hasta 50,000 millones adicionales. Estos recortes permitirían ahorrar entre 400,000 y 441,000 millones de pesos, superando la recaudación proyectada por el aumento del IVA. Recursos adicionales podrían obtenerse mediante la venta de propiedades gubernamentales, eliminación de publicidad oficial y reducción de representación plurinominal en el Congreso. Con casi la mitad de la población fuera del sistema bancario y sin garantías contra delitos financieros, incrementar el IVA bajo el argumento de modernización fiscal traslada el costo del avance tecnológico a los sectores más vulnerables. La propuesta no contempla mecanismos de seguridad digital, mantiene privilegios gubernamentales y profundiza desigualdades estructurales. En un país con alta exposición a ciberfraudes y amplia exclusión digital, imponer pagos electrónicos por vía tributaria sin proteger al ciudadano no constituye modernización, constituye una carga fiscal regresiva disfrazada de transformación tecnológica. Escuchas Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Escáner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Escáner. En Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. El 26 de noviembre de 2025, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó Coatlicue, la supercomputadora pública que, según el gobierno, convertirá a México en líder regional en cómputo avanzado. Con 15,000 GPUs, 314 petaflops de potencia y un costo inicial de 6,000 millones de pesos, la máquina promete predecir huracanes, mejorar la agricultura, detectar fraudes fiscales y entrenar modelos de inteligencia artificial soberanos. El anuncio es espectacular. También es inquietantemente parecido a otros proyectos que iniciaron igual, con promesas grandilocuentes, inversiones colosales y resultados que terminaron reducidos a la anécdota o al fracaso. La historia reciente ofrece suficientes ejemplos. La Agencia Espacial Mexicana, creada hace década y media, sigue sin poner en órbita un solo satélite propio. La refinería Dos Bocas, anunciada como solución energética estratégica, opera por debajo de sus expectativas y con un sobrecosto monumental. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continúa muy lejos de sus proyecciones de uso. El patrón se repite. Se construyen estructuras enormes sin prever quién podrá operarlas, cómo se sostendrán o para qué servirán realmente. Coatlicue, pese a sus petaflops, parece inscribirse en esta misma lógica. Antes de pensar en una supercomputadora de clase mundial, México arrastra rezagos que deberían ser prioridad absoluta. 3 de cada 10 hogares rurales aún carecen de internet fijo. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a fibra óptica. La mitad de la población no domina habilidades digitales básicas y el país se enfrenta a una escasez crítica de especialistas tecnológicos. A esto se suma el incremento de ciberataques y la fragilidad generalizada de la infraestructura pública. La brecha tecnológica entre estados como Nuevo León y Chiapas es de casi 4-1. En este escenario, una máquina de 314 petaflops corre el riesgo de convertirse en un Ferrari estacionado en un pueblo sin carretera. La utilidad de Coatlicue dependerá de que existan datos confiables, investigadores capaces de aprovecharla y sistemas seguros que impidan que un ciberataque la deje fuera de servicio. De momento nada de eso está garantizado. El gobierno promete que la supercomputadora revolucionará la predicción meteorológica, optimizará la producción agrícola y recuperará recursos fiscales perdidos, pero ignora que estas metas requieren primero resolver déficits estructurales que llevan años acumulándose. A ello se suman señales preocupantes. El gobierno presenta a Coatlicue como un logro histórico, pero lo hace sin una comunidad científica consolidada que pueda sostenerla. México acumula años de recortes, desmantelamiento de laboratorios y fuga de talento. En este contexto resulta difícil creer que de la noche a la mañana se pueda operar una supercomputadora que aspira al top 10 mundial. Tampoco existen lineamientos transparentes para su uso. Mientras en países con tradición científica los recursos de cómputo se asignan mediante procesos rigurosos y comités especializados, Coatlicue nació con beneficiarios ya designados y sin mecanismos públicos de evaluación. Es una infraestructura presentada como herramienta para la ciencia, pero diseñada para operar bajo criterios políticos. Las contradicciones técnicas tampoco ayudan. El gobierno presume que Coatlicue será clave para entrenar modelos de inteligencia artificial, pero no anunció un solo proyecto serio en esta materia.
La arquitectura centrada en GPU no coincide con las prioridades comunicadas. Lo que se presentó como ejemplo estrella fue la detección de fraude fiscal, una tarea que podría resolverse con tecnologías mucho más simples y de costos infinitamente menores. El resultado es una máquina de inteligencia artificial sin proyectos de inteligencia artificial, un cuerpo sin mente ni propósito claro. Sería necesario acelerar la cobertura de banda ancha, impulsar programas reales de alfabetización digital, especialmente en zonas rurales y entre mujeres, desarrollar una legislación moderna en inteligencia artificial y ciberseguridad y, sobre todo, establecer reglas de operación claras, transparentes y supervisadas externamente. Sin estos fundamentos, la máquina no pasará de ser una promesa más atrapada en la retórica gubernamental. Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. Antes de finalizar, no olviden dejar una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, TikTok, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcast, Amazon Music, iVoox y Google Podcast como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz.